Y también está visitándonos en nuestros estudios, allí en el living, Ana Falcon, que es una fiel conocedora y difusora de Mama Antula, María Antonia Paz Figueroa, conocida como Mama Antula, esta laica, beatificada hace un año, defendió los derechos de los más pobres en el siglo XVIII. Y Ana estuvo, ahí estamos viendo un cuadro que nos trajo Ana, de María Antonia Paz Figueroa, de Mama Antula. Decía, hoy estamos bajo la protección de Mama Antula en este programa. La hermana Miriam Castelli conduce el programa Cristianidad en la RAI y la convocó vía Skype a Ana para hacer una nota la semana pasada. Así que le vamos a preguntar a Ana, que también estuvo ella hace un año en Santiago del Estero con motivo de la beatificación. Bueno, muy bien, yo le decía a Ana recién, bueno, supongo que la gente de la RAI tendrá que invitarte a ir al piso, a Roma. ¿Me dijiste que lo hicieron? Tengo la invitación, tengo una invitación para estar allá, sí. No creo que se concrete, pero bueno, la generosidad por parte de ellos de ir por más, de estar presente allá. Nada más ni nada menos que conocer la RAI. Yo creo que el que está en comunicación son una de esas. Para los que hacemos medios, es una experiencia muy buena, ¿no? Bueno, ¿cómo fue? Vos sos una gran difusora. ¿Cómo vino esto de empezar a difundir? Porque nosotros te sacamos al aire precisamente en Al Día con el Campo y la Ciudad, cuando estabas en Santiago del Estero el año pasado, el 27 de agosto fue. Exactamente, fui tu corresponsal. Hace poquito que habíamos empezado el programa, empezamos el 1 de agosto, o el primer sábado de agosto, te sacamos al aire, vos estabas en Santiago, asististe. ¿Y cómo te llevó a seguir a Mama Antula, a María Antonia Paz Figueroa? Hace muchos años que conocí a Mama Antula, cuando acompañaba y difundía también a Brochero, porque Mama Antula es la mamá espiritual de Brochero. Brochero, a mí me gusta difundir las buenas noticias, y como buenas noticias, gente que hace, y no solamente para la iglesia, Mama Antula. Mama Antula es una mujer laica, que se puso al hombro un montón de problemas que hoy, pensados hoy, en este siglo, serían complicados, pero tendríamos que remontarnos al siglo XVIII, ella es del año 1730. En ese entonces, en el año 1730, era una nena de una Paz Figueroa, familia de muchísimo dinero, feudales, gobernantes del norte del país, y tiene la emoción y el gusto de empezar a estar siempre con los indios. Ellos tenían una finca donde hacían el comendero de los indios, el papá, y ella siempre se escapaba e iba a hablar con ellos. Entonces, el estar en contacto con los indios le permite aprender el quichua santiagueño, que es una versión muy especial. El hecho de ser una Paz Figueroa en el año 1730 le permite leer y escribir a una mujer, que era algo muy raro. Se hace amigo de unos jesuitas que estaban en Santiago del Estero, fueron la primera comunidad dentro de nuestra zona del virreinato, tendríamos que remontarnos allá, donde llegan jesuitas a Santiago del Estero. Y ella empieza a ir y sentía gusto. Ella era una persona muy observadora de lo de interno, porque ella notaba que sentía alegría cuando tocaba la mano de alguien anciano o alguien enfermo. Entonces quiso sentir eso, plenamente estar feliz. Y se dio cuenta a los 15 años que tenía que hacer lo que le gustaba. Hoy soy una nena de 15 años, hoy, en este siglo, con todo, digamos, una situación económica, social, cultural totalmente distinta, pero a los 15 años ella se va de la casa para hacer esto. Es decir, que también ha sido una mujer resuelta, una mujer... Venciendo tal vez una resistencia familiar, vaya obviamente, a saber, ¿no? Obviamente. Pero en aquel entonces, o sea, como para ir pintándola un poco, que en general nadie la conocemos, en ese siglo la mujer tenía dos opciones, o se casaba o era religiosa, no había otra opción. Sí. Ella no hizo ninguna de las dos, no se casó y no fue religiosa, a pesar... Claro, mucha gente está confundida y cree que era monja, ¿no? Es monja, no, es una laica. Lo que pasa es que el último jesuita, en el año 1767, echan a los jesuitas del virreinato, luego se van a ir de toda la iglesia, ¿no? Pero lo echan y ella
recibe esa capa que tenía tanto amor, que la habían acompañado tanto los jesuitas, y como un signo, despojo de su apellido, despojo material, empieza a usar la capa de un jesuita muy amigo que la había acompañado espiritualmente, y por eso empieza a usarla. Bueno, la han apedreado. O sea, ella continuó la obra de la compañía de sí, Jesús. ella, sí, y fue por mucho más. Lamentablemente para los jesuitas, ella toma, la obra grande de los jesuitas es educar, culturalizar a la gente, o sea, enseñarle alguna forma de artesanía, tratar de enseñarle a leer y a escribir, y la práctica de los ejercicios ignacianos. Pero los ejercicios ignacianos en aquel entonces se hacían solamente para hombres y por tandas según la jerarquía social. Mamantula, cuando los jesuitas son expulsados, siente un gran enojo que cómo Dios podía permitir eso. Y era tal su enojo, esto pasa en Santiago del Estero todavía, en una celda cuando va a visitar en una iglesia, siente tal enojo que ella toma la decisión de decir, bueno, si el enojo es conmigo y yo me doy cuenta, ¿no será que me toca a mí continuar los ejercicios? Pero estaba enojada porque ella se veía, era una mujer muy delgada, terriblemente bella, de unos ojos celestes, hay retratos del momento de la muerte. Aquí tenemos un retrato, en ese tiempo sí. No había fotografía, entonces nos basamos claro, pero en el momento retratos, de su muerte... ¿Tenía esos ojos celestes? Sí, impresionantemente celeste. Lo que pasa es de que cuando ella fallece, ella en vida la gente se daba cuenta que era santa. Entonces quisieron hacer una imagen y cuando ella muere pusieron una pintura de su cara. Es decir, que la imagen que tenemos... Porque ahí está ataviada como religiosa. ¿Así pasó sus últimos días? Pasó su vida. Así pasó su vida. Era la capa del jesuita amigo que se la deja y le permitía despojarse y que nadie se dé cuenta que era una Paz Figueroa. Con esa capa empezó a caminar. Imaginemos salir de Santiago del Estero, desiertos, montes, atravesar río, con la particularidad de caminar descalza, transitar la noche en los bosques y en esos lugares donde estaba el acecho de los ladrones, los animales salvajes, y ella salía simplemente porque tenía la moción de llevar los ejercicios espirituales, y cuando lograba que la mayoría de una ciudad hacía los ejercicios, se retiraba a otro lugar. Así anduvo por Jujuy, por Catamarca, bueno, a lo último termina en Buenos Aires. Termina recalando en Buenos Aires. Termina en Buenos Aires, pero ella enseguida comienza a hacer una gran diferencia. Ella hace ejercicios espirituales, la gran novedad que introduce a la mujer, porque ella hace la síntesis, obviamente ella es una mujer católica y ella dice, la salvación es para todo el mundo, ¿por qué el ejercicio espiritual va a ser una forma, un camino solo para el hombre? Este librito que estamos mostrando, que nos trajiste, esta es la casa donde está en estos momentos. La Santa Casa de Ejercicios Espirituales. Ella hace el diseño con alguien que la acompaña para el diseño arquitectónico y comienzan a construirla. Lamentablemente ella no la ve terminada, ve la primera parte. Está parada, lamentablemente hay que decirlo, porque políticamente la quisieron echar abajo mucho tiempo por la modernidad, está en Avenida Independencia, porque había que ensancharla. Y ella en vida había tenido la moción de que la haga, porque total esa casa no iba a poder ser echada abajo. Cuando la modernidad pasaba con los conocidos, no entendíamos cómo tenía esa moción ella y cómo estaba ese decreto que se echaba abajo. ¿La foto que estamos viendo ahora es actual, Ana? Sí, sí, sí. Todo es actual y la mayoría de los pisos también podemos contar que son del siglo XVIII. Creo que, a ver, es una mujer... independientemente del credo, es una mujer interesante porque ella usó la herramienta de los ejercicios espirituales para que la persona vuelva a encontrarse con sí mismo teniendo valores, porque ella quería una sociedad con valores. Buenos Aires en ese momento era una sociedad con muchos excesos, entonces el virrey le dice al obispo qué se puede hacer para volver con los valores, y bueno, el obispo de aquel momento termina con Mamantula pidiéndole una ayuda. ¿Qué se puede hacer para que en la sociedad vuelvan los valores? ¿A qué edad falleció? 1799. No, ella tenía 60, sí, lamentablemente rápido murió, 69 años. Bueno, era el promedio, la expectativa de vida que se tenía en aquella época, ¿no? Ella decía,
ella escribió muchísimas cartas porque ella sostenía espiritualmente a los jesuitas que habían tenido que irse, la mayoría a Rusia y unos cuantos estaban escondidos en Francia. Porque jesuita, a ver, la valentía de esta mujer que lo prohibido ella lo estaba haciendo. Y para que no se asusten que ella iba a hacer, se lo desafiaba teniendo la túnica de un jesuita. Todo lo que era jesuita tenía la pena de morirse, tenía que ser sacado. Y ella no solamente que hacía la obra, sino que ella lo vestía como estandarte de una mujer fuerte. Ahora bien, el proceso de beatificación se tiene que dar si hay un milagro comprobado por la Iglesia. ¿Cuál es el milagro? Lamentablemente, Mamantula fue el primer causa de beatificación de lo que sería la Argentina, porque nosotros tenemos que remontarnos a los virreinatos, Perú y después el Río de la Plata, y ahora República Argentina. Nosotros estábamos en la época de los virreinatos. En 1905 se eleva la causa por los obispos argentinos para que sea un proceso de canonización. Lamentablemente hubo problemas y se quemaron 7 carpetas. Entonces, cuando fue la famosa quema de las iglesias, también en la Argentina, bueno, también las causas de Mamantula. Uno sabe que hay muchos milagros. Es más, a mí no me gusta mucho contar esta parte, pero total, mucha gente no nos escucha. No, como 500.000 personas. Sí. Mamantula no le gustaba demostrar las cosas extrañas que hacía ella en vida, pero la gente sí estaba permanentemente extrañada por la presencia de la providencia. Era muy común los hechos raros, sobre todo la multiplicación de la comida. Para hacértelo breve, ella recibía tandas de ejercitantes, no cobraba una moneda. Ejercitante se llama la persona que va a recibir el ejercicio espiritual ignaciano, y tenía, según las provincias, entre 200 personas y en Buenos Aires 500. Prácticamente el 80% de la gente de Buenos Aires, gobernadores, bueno, la gente de la Semana de Mayo, los próceres nuestros pasaron para ahí. Y ella lo que hacía era tratar de hacerle pensar que cada uno tenía que trabajar por la libertad, no solamente por la propia. Y ella tiraba siempre un hilito. Si vos no lo hacés, nadie lo va a hacer. Esta gente es la que termina haciendo la Semana de Mayo. Entonces creo que como argentinos deberíamos primero conocerlos, porque alguien no puede defender lo que no conoce, y ser un pueblo agradecido. Somos Acá, independientes. En Santa Fe, ¿hay algún lugar donde haya alguna imagen de esas? Próximamente, sí, la ciudad no la tenemos, próximamente va a estar en la casa de los jesuitas, en la Inmaculada. Ah, muy bien. Sí. Así que bueno, te vamos a participar para que cuando sea entronizada esa imagen. Y Santa Fe era lamentable, pero era una de las provincias que no estaba el conocimiento de Mamantula. Así que te agradezco enormemente tu espacio, primero por haber hecho presente, hacerte eco de Mamantula, y que bueno, siempre a través de tu programa o de tu programa de radio la podemos difundir. Y hablando de programa de radio, Ana tiene un programa de radio en Radio María. ¿Qué día? Los viernes de 17 a 18 horas. De Radio María. ¿Te acordás la frecuencia de Radio María? 102.1. 102.1, la radio María, de la Universidad Santa Católica. Fe, ahí está La Trama, programa por el cual la convocara, y veíamos recién las imágenes de lo tuyo allí en la RAI. Ana, muchísimas gracias. Gracias a vos, como siempre.